Mi amor, usa la tarjeta de mamá. Tiene como $200,000 y ni cuenta se va a dar. Escuché a mi hijo decirle a su esposa mientras yo fingía dormir en mi cuarto. Tengo 70 años y nunca imaginé que llegaría el día en que mi propio hijo me robaría. Pero ahí estaba, parado en la puerta de mi recámara, creyendo que yo dormía, entregándole mi tarjeta bancaria a Verónica como si fuera suya. Como si yo fuera tan tonta que no me daría cuenta. El sonido de sus pasos alejándose por el pasillo me partió el corazón en dos. Y antes de continuar con lo que pasó después, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué ciudad de México o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias de mujeres que recuperaron su dignidad. Y créeme, lo que viene te va a sorprender. Pero para entender cómo llegamos aquí, tengo que contarte lo que pasó 6 meses antes, cuando todo empezó a cambiar en esta casa que construí con mis propias manos. Me llamo Rosa María Delgado y durante 45 años fui enfermera en el Hospital General de Guadalajara. Mi esposo, Ernesto, murió hace 3 años de un infarto fulminante. Nos dejó a mí y a nuestro único hijo, Miguel, de 42 años. Ernesto era chofer de autobuses y yo enfermera. Nunca fuimos ricos, pero tampoco nos faltó nada. Ahorramos cada peso que pudimos. Cuando Ernesto murió, Miguel y su esposa Verónica vivían en un departamento en la zona centro, pero las rentas subieron y ya no podían pagar. «Mamá», me dijo Miguel una tarde de domingo, con esa cara de niño regañado que ponía desde chiquito, «¿nos podríamos venir a vivir contigo unos meses? Solo mientras juntamos para el enganche de una casa». ¿Qué iba a decirle? Era mi hijo, mi único hijo. La casa tenía 3 recámaras y yo estaba sola. Claro que les dije que sí, eso fue hace 6 meses. Los unos meses se convirtieron en algo permanente sin que nadie lo hablara. Al principio todo estaba bien. Verónica me ayudaba con la comida, Miguel arreglaba cosas de la casa. Yo seguía cobrando mi pensión, $12,000 al mes, y con eso alcanzaba para todos. O eso creía yo. La primera señal de que algo andaba mal fue con la despensa. Un sábado regresé del mercado con las bolsas llenas. Había gastado $1,800 en verduras, carne, tortillas, todo lo necesario para la quincena. Cuando estaba guardando las cosas en el refrigerador, Verónica entró a la cocina con una cara que no le había visto antes. «Suegra», me dijo, y había algo frío en su voz. «¿Por qué compraste tanto jitomate?» Yo ya había comprado. Abrí el refrigerador y efectivamente había como 2 kilos de jitomate que yo no había visto. «Ay, mija, perdóname». «No me fijé», le dije. «Es que así no se puede», siguió ella, cruzándose de brazos. «Si vamos a vivir juntas, tenemos que organizarnos. De ahora en adelante, yo hago el súper, tú me das el dinero y yo me encargo». Me pareció raro, pero pensé que tal vez tenía razón. Quizá yo estaba comprando de más. «Está bien, mija». «Como tú digas». Esa noche escuché a Miguel y a Verónica hablando en su cuarto. Yo pasaba al baño y la puerta estaba entreabierta. «¿Ves? Te dije que iba a aceptar», decía Verónica. «Tu mamá es bien ingenua. Yo le pido 3,000 para el súper y con $1,500 nos alcanza. Los otros 1,500 son para nosotros». «No sé, Vero. Se me hace feo». «¿Feo? Tu mamá vive en esta casa enorme, ella sola. Cobra su pensión y no paga renta. ¿Qué va a hacer con tanto dinero? Nosotros sí lo necesitamos». Me quedé parada en el pasillo, con la mano en la pared para no caerme. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago, pero me dije a mí misma, tal vez escuché mal. Tal vez están pasando por un momento difícil y tienen pena de pedirme. Son familia. Qué tonta fui. La segunda señal llegó 2 semanas después. Yo tenía guardadas en mi ropero unas arracadas de oro que Ernesto me había regalado para nuestro aniversario número 25. No eran gran cosa. Oro de 10 quilates, chiquitas, pero para mí valían el mundo entero. Un día fui a buscarlas porque quería ponérmelas para ir a misa, y no estaban. Busqué por todas partes.
Volteé el ropero de cabeza. Nada. Miguel, le pregunté en la cena, ¿no has visto unas arracadas de oro que tenía guardadas? Él casi se atraganta con el agua. No, mamá. ¿Dónde las tenías? En mi ropero, en la cajita de madera que me regaló tu papá. Verónica intervino, limpiándose la boca con la servilleta. Ay, suegra, a lo mejor las pusiste en otro lado y se te olvidó. Ya sabe cómo es uno con la edad. Con la edad, repetí despacio, como si yo fuera una viejita senil. Sí, pues. Mi abuela era igualita. Guardaba las cosas y luego decía que se las habían robado. Miguel no dijo nada. Solo seguía comiendo sus enchiladas, con la mirada clavada en el plato. Esa noche lloré en mi cama, abrazando la almohada de Ernesto, no tanto por las arracadas, aunque me dolía perderlas, sino por la forma en que Verónica me había hablado, con la edad, como si yo fuera una inútil. Y Miguel no me había defendido. 3 días después, caminando por la calzada Independencia, vi mis arracadas en el aparador de una casa de empeño. No, las reconocí de inmediato. Tenían una rayita que les hizo Ernesto sin querer cuando me las puso por primera vez. Entré y le pregunté al señor del mostrador. Ah, sí. Esas me las trajo una muchacha hace como una semana. Me dio su identificación. Aquí tengo la copia, me mostró la fotocopia. Era Verónica. Me vendieron mis propias arracadas en 800 pesos. Las había empeñado en 500 cuando llegué a la casa. Verónica estaba en la sala viendo la tele, con las uñas recién pintadas de un rosa brillante. Uñas de acrílico que cuestan como 600 pesos. No le dije nada. Guardé las arracadas en mi bolsa y me fui a mi cuarto, pero algo cambió en mí ese día. Algo se endureció en mi pecho. Empecé a fijarme en las cosas, en los detalles. Verónica no trabajaba. Decía que estaba buscando, pero nunca la vi llenar una solicitud o ir a una entrevista. Miguel trabajaba en una bodega ganando $8,000 al mes, pero siempre andaba sin dinero. Verónica, en cambio, cada semana tenía algo nuevo. Blusas, zapatos, maquillaje. ¿De dónde salía el dinero? Una tarde, mientras ellos estaban fuera, entré a su recámara. Sé que estuvo mal, pero necesitaba saber. En el closet de Verónica, detrás de unas cajas de zapatos, encontré un sobre. Dentro había recibos, muchos recibos. Coppel, 12,000 en ropa. Liverpool, 8,000 en perfumes. Suburbia, 6,000 en zapatos. Todos a crédito. Todos con un número de tarjeta que no reconocí. Saqué mi celular y le tomé foto a los recibos. No sabía para qué, pero algo me decía que los iba a necesitar. Esa noche, en la cena, Verónica me soltó la bomba. Suegra, Miguel y yo estuvimos pensando. Esta casa es muy grande para una sola persona. ¿No ha pensado en venderla y comprarse un departamentito? Algo más cómodo para usted. Dejé el tenedor en el plato. ¿Vender mi casa? Sí, pues. Es que aquí gasta mucho en luz, en agua, en mantenimiento. Un departamento chiquito sería más práctico. Y con lo que le sobre de la venta, puede guardarlo para, ya sabe, para cuando lo necesite. ¿Para cuando lo necesite? Para su vejez, pues, dijo Verónica, como si yo no estuviera ya en mi vejez. Miguel seguía callado, moviendo el arroz de un lado a otro del plato. No voy a vender mi casa, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Ernesto y yo la pagamos durante 20 años. Aquí naciste tú, Miguel. Aquí están todos mis recuerdos. Verónica suspiró, como si yo fuera una niña necia. Está bien, suegra. Solo era una sugerencia, pero yo vi algo en sus ojos. Algo que me dio miedo. Esa noche escuché otra conversación. Tu mamá es bien necia. No quiere vender. Ya te dije que no iba a aceptar, Vero. Pues entonces tenemos que pensar en otra cosa. Esa casa vale como 3 millones de pesos. Si la vendemos podemos comprar algo para nosotros y nos sobra dinero. Es su casa. Por ahora. Pero algún día va a ser tuya, ¿no? Pues que sea ahorita que la podemos disfrutar. Me tapé la boca para no gritar. Y entonces, hace 2 semanas encontré el estado de cuenta. Llegó por correo.
en un sobre del banco. Iba a nombre mío, pero Verónica lo abrió por error. Me lo dio con una sonrisa. Ay, suegra, perdón. Pensé que era de Miguel. Abrí el sobre y lo que vi me dejó helada. Mi cuenta de ahorros, donde tenía 247,000 pesos que Ernesto y yo guardamos durante años, tenía movimientos, retiros en cajeros, compras en tiendas, todo en los últimos 3 meses. Le quedaban 163,000 pesos. Verónica, dije, y mi voz temblaba. ¿Tú sabes algo de esto? Ella ni siquiera se inmutó. ¿De qué, suegra? De estos retiros. De estas compras. Se encogió de hombros. Ah, sí. Miguel me dio su tarjeta para unas emergencias. Es que usted nunca la usa y nosotros sí tenemos gastos. ¿Miguel te dio mi tarjeta? Sí, pues. Él es su hijo. Tiene derecho, ¿no? En ese momento entró Miguel de trabajar. Miguel, le dije, y sentí que las lágrimas venían, pero me las tragué. Le diste mi tarjeta a Verónica. Él se puso pálido. Mamá, es que necesitábamos... ¿Necesitaban? Exploté por primera vez. ¿Necesitaban 84,000 pesos en 3 meses? ¿Para qué? Verónica se paró, furiosa, para vivir. ¿O qué cree? ¿Que vivimos del aire? Aquí no pagamos renta, pero comemos, nos vestimos. Tenemos gastos. Yo les doy para la comida. Viven en mi casa. Ay, sí, siempre es su casa. Pues sepa que, suegra, su hijo también tiene derecho. Él es su único hijo. Todo lo suyo algún día va a ser de él. ¿Qué tiene de malo que lo use ahorita? Miguel le puso la mano en el brazo a Verónica. Ya, amor. Cálmate. ¿Amor? ¿A ella le decía que se calmara? Esa noche me di cuenta de algo terrible. Yo había perdido a mi hijo. Verónica lo tenía en su puño y él la dejaba. Cambié todas mis contraseñas del banco. Bloqueé mi tarjeta. Pedí una nueva. Cuando llegó la guardé en mi bolsa y nunca la solté. Durante 2 semanas hubo un silencio espeso en la casa. Verónica ya no me hablaba. Miguel evitaba mirarme a los ojos. Yo comía sola en la cocina mientras ellos cenaban en su cuarto. Me sentía como una extraña en mi propia casa. Y entonces llegó el día de ayer. El día que escuché esa conversación que me partió el alma. Mi amor, usa la tarjeta de mamá. Tiene como $200,000 y ni cuenta se va a dar. Me quedé en mi cama, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto como a Ernesto. Escuché la puerta de la calle cerrarse. Verónica se había ido con mi tarjeta. Me levanté despacio y me asomé por la ventana. La vi subirse a un Uber, toda arreglada con un vestido que yo no le había visto antes. Iba directo a gastarse lo que ella creía que eran mis 200,000 pesos. Lo que ninguno de los dos sabía es que esa tarjeta estaba completamente vacía. Hacía una semana, después de descubrir los retiros, yo había ido al banco y había movido todo mi dinero a otra cuenta. Una cuenta nueva, en otra sucursal, que solo yo conocía. En la tarjeta vieja dejé exactamente 50 pesos, solo para ver qué pasaba, y ahora estaba pasando. Miguel salió de su cuarto bostezando, sin camisa, rascándose la panza. «Buenos días, mamá», me dijo como si nada, como si no acabara de robarme. «Buenos días, hijo», le contesté, y mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía por dentro. Se sirvió café y se sentó en la mesa. Yo le puse un plato con huevos revueltos y frijoles. Él comió en silencio, viendo su celular. «¿Y Verónica?», le pregunté. «Oh, se fue al centro. Tenía unas cosas que comprar». «Ajá». No dije más, pero por dentro estaba contando los minutos. Mientras Miguel se bañaba, me senté en la sala y no pude evitar recordar cómo había llegado hasta aquí. Cómo había permitido que mi propia casa se convirtiera en una pesadilla. Recordé ese día, hace 15 años, cuando estábamos en esta misma sala, pero todo se veía diferente, más nuevo, más alegre. Miguel acababa de decirnos que Verónica estaba embarazada. Íbamos a ser abuelos. Mamá, papá, nos dijo con los ojos brillantes, «Vamos a tener un bebé».
Ernesto se paró de un brinco y abrazó a Miguel. Yo me puse a llorar de la alegría. Un nieto. Íbamos a tener un nieto. Vamos a ayudarlos en todo, le dije. Van a ver que todo va a salir bien. Y cumplimos. Les compramos la cuna, el carriola, los pañales. Cuando nació Miguelito, yo pedí permiso en el hospital para cuidarlo. Me quedaba en su departamento, cocinaba, limpiaba, cuidaba al bebé para que Verónica pudiera descansar. Ernesto les ayudaba con dinero cada quincena. Es nuestro nieto, me decía. Lo que sea por él. Pero cuando Miguelito tenía 2 años, se enfermó. Bronquitis, que se complicó. Estuvo hospitalizado 1 semana. Las cuentas del hospital sumaron 47,000 pesos que Miguel y Verónica no tenían. Nosotros lo pagamos, dijo Ernesto sin pensarlo 2 veces. Sacamos el dinero de nuestros ahorros. Era para arreglar el techo de la casa, que ya estaba goteando, pero eso podía esperar. Miguelito no. Miguel nos abrazó llorando. Se los voy a pagar, papá, te lo juro. Nunca lo hizo. El celular sonó y me sacó del recuerdo. Era un mensaje de Miguel. Mamá, ¿tienes crema para café? Se nos acabó. Le contesté que sí y seguí sentada en la sala esperando. Pero mi mente no me dejaba en paz. Seguían llegando los recuerdos, uno tras otro, como si mi cabeza quisiera recordarme todas las veces que había sido tonta. Pensé en ese domingo de hace 5 años cuando Miguel vino con la cara larga. Verónica se había quedado en el carro con Miguelito. No quiso entrar. Perdí mi trabajo, soltó Miguel. Me corrieron por llegar tarde muchas veces. Ernesto se puso serio. Miguel, tienes una familia que mantener. Ya lo sé, papá, ya lo sé. Pero Miguelito se enferma mucho y Verónica no puede trabajar porque alguien tiene que cuidarlo y... ¿Y el niño? ¿Cómo está?, pregunté yo. Bien, mamá, ya está mejor. Pero necesito ayuda. Solo un préstamo. Para pagar la renta de este mes mientras consigo otro trabajo. Le dimos 8,000 pesos. Al mes siguiente vino por otros $8,000. Y al siguiente mes otros $8,000. Ya conseguí trabajo, nos dijo finalmente. En una bodega. No pagan mucho, pero ya es algo. Durante 1 año nos pagó 500 pesos al mes. Luego dejó de pagar. Es que ahorita estamos ajustados, mamá. Siempre estaban ajustados. El reloj marcaba las 11:30 de la mañana. Verónica ya llevaba 2 horas fuera. Miguel se había ido a jugar fútbol con sus amigos. Como todos los sábados. Regreso en la tarde, mamá. Si llega a Vero, dile que fui al campo. Me dejó sola en la casa. Me serví un té de manzanilla y me senté en la mesa de la cocina. En esa mesa habían pasado tantas cosas, tantas cenas familiares, tantas risas. Me acordé del día que Miguel trajo a Verónica por primera vez a conocernos, hace 17 años. Mamá, papá, ella es Verónica, dijo Miguel, y se le veía tan enamorado que daba ternura. Verónica era bonita, delgada, con el pelo largo y negro, los ojos grandes. Nos saludó de beso y se sentó con las manos en las piernas, un poco nerviosa. Mucho gusto, señora. Miguel me ha hablado mucho de ustedes. Cenamos pozole que yo había preparado. Verónica comió poquito. ¿No te gusta?, le pregunté. Sí, está delicioso. Es que estoy nerviosa, se rió. Me cayó bien esa noche. Parecía educada, tímida, dulce. Después de la cena, mientras yo lavaba los platos, Ernesto me dijo: se ve buena muchacha, ojalá y lo sea, le contesté. Ojalá y cuide bien a nuestro hijo. Ernesto me abrazó por la espalda. Miguel ya es un hombre, Rosa. Ya tomó su decisión. Nosotros solo podemos apoyarlo. Y vaya que la apoyamos durante todos estos años. Pero la Verónica dulce y tímida de esa noche se fue transformando poco a poco. O tal vez siempre fue así y yo no me di cuenta. Al principio eran comentarios chiquitos. ¡Ay, suegra! Esa blusa ya está muy viejita, ¿no? Suegra, ¿por qué no se pinta el pelo? Se vería más joven. En la casa de mi mamá no usan esas cosas tan antiguas. Comentarios que dolían, pero que yo dejaba pasar porque no quería problemas,
porque quería llevarme bien con la esposa de mi hijo. Lo peor fue Tiffy el día del funeral de Ernesto. Hace 3 años llovió ese día. Una lluvia fina que no paraba. Yo estaba sentada en la primera banca de la funeraria, viendo el ataúd de mi esposo. 48 años juntos. 48 años que se terminaron en un segundo. En un infarto que no le dio tiempo ni de despedirse. Miguel estaba a mi lado, llorando. Verónica estaba detrás, con Miguelito que ya tenía 12 años y no entendía muy bien qué pasaba. Después del entierro, cuando volvimos a la casa, Verónica me jaló aparte. «Suegra, ¿usted va a estar bien?» Digo, económicamente. Me pareció raro que me preguntara eso el mismo día del funeral, pero contesté, «Sí, mija. Ernesto tenía su seguro de vida y yo tengo mi pensión». «Ah, qué bueno. ¿Y cuánto le dejó el seguro?» La miré fijamente. ¿En serio me estaba preguntando eso ahorita? ¿Lo suficiente? Le dije no más. Verónica frunció los labios, pero no dijo más. Lo que no le dije es que el seguro de Ernesto había sido de 850,000 pesos. Lo invertí todo en un fondo de ahorro que me recomendó mi compadre Arturo, que era contador. También recibí su pensión de viudez, que sumada a la mía me daba $18,000 al mes. No era rica, pero tampoco me iba a morir de hambre. El sonido de la puerta me sacó de mis pensamientos. Eran las 2:15 de la tarde. Era Verónica. Venía roja de la rabia, aventando mi tarjeta en la mesa. «¡Está vacía!», me gritó. «Su tarjeta está vacía». Me levanté despacio de la silla. «¿Perdón? Que su tarjeta no tiene dinero». Llené el carrito en Liverpool, me formé. Pasaron todo. Y cuando metieron la tarjeta decía, «fondos insuficientes». Me hizo quedar en ridículo. «¿Tú tomaste mi tarjeta?», le pregunté, haciéndome la sorprendida. «Miguel me la dio». Me dijo que tenía 200,000 pesos. «¿Miguel te la dio?». «Sí». Y ahora resulta que no tiene nada. «¿Dónde está su dinero?», la miré directo a los ojos. En mi cuenta. En mi banco». «Es mi dinero, Verónica». «Pero Miguel dijo que...». «Miguel no tiene ningún derecho sobre mi dinero. Yo estoy viva. Yo decido qué hago con lo mío». Se le salieron las lágrimas, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. «Usted es una egoísta. Tiene todo ese dinero guardado, ¿para qué? Para morirse con él. No, Miguel es su hijo. Tiene derecho. Miguel tiene derecho a mi amor, a mi respeto, a mi apoyo. Pero no tiene derecho a robarme. No es robo. Es su familia». En ese momento llegó Miguel. Escuchó los gritos desde afuera y entró corriendo. «¿Qué pasó?». Verónica se volteó hacia él, histérica. «Tu mamá vació su cuenta. La tarjeta no tenía dinero. Me dejaste en ridículo». La cajera, la gente formada, todos me vieron cuando rechazaron la tarjeta. Me tuve que salir sin nada. Miguel me miró pálido. «Mamá, ¿es cierto?». «Miguel», le dije, y sentí que me temblaba la voz. «¿De verdad le diste mi tarjeta a tu esposa sin preguntarme?». Se quedó callado. «¿De verdad?», le grité, y creo que era la primera vez en mi vida que le gritaba así. «Mamá, yo...». ¿Pensaste qué? ¿Que soy tan tonta que no me iba a dar cuenta? ¿Que me puedes robar y yo ni en cuenta? No es robar, mamá. Es que tú tienes y nosotros necesitamos». ¿Necesitan? 82,000 pesos necesitan. ¿Para qué, Miguel? ¿Para electrónicos? ¿Para perfumes? ¿Para ropa? Verónica chilló. «Sí. Para eso. Para vivir como gente normal. No como pobres. Vivir en mi casa sin pagar renta no es ser pobre». Exploté finalmente. El silencio que siguió fue terrible. Miguel tenía la cabeza gacha. Verónica respiraba fuerte, con los puños apretados. Yo sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. «Esta conversación no se termina aquí», dije. «Mañana vamos a hablar los 3. En serio. Pero por lo pronto, ninguno de los dos vuelve a tocar mi dinero». «¿Entendido?». No esperé respuesta. Me metí a mi cuarto y cerré la puerta con seguro.
Me senté en la cama y me puse a llorar. Lloré por Ernesto, que no estaba aquí para ayudarme. Lloré por Miguel, que ya no era el hijo que yo crié. Lloré por mí, por la tonta que había sido al creer que el amor de familia era suficiente. Esa noche no salí a cenar, no tenía hambre. Escuché a Miguel y Verónica peleando en su cuarto, pero no pude distinguir qué decían. A las 11 de la noche alguien tocó mi puerta. ¿Mamá? Era Miguel. ¿Puedo pasar? No, mamá, por favor, necesito hablar contigo. Mañana, Miguel. Se quedó parado del otro lado de la puerta unos minutos. Luego se fue. Me acosté en la cama abrazando la almohada de Ernesto y pensé, ¿ahora qué hago? Porque una cosa era descubrir que te estaban robando y otra muy diferente era decidir qué hacer al respecto. Ellos eran mi familia, mi único hijo, mi nuera. Pero también habían cruzado una línea y yo ya no era la Rosa María que se dejaba. Algo había cambiado en mí desde que vi mis arracadas en la casa de empeño, desde que descubrí los 84,000 pesos que me robaron, desde que escuché a mi propio hijo darle mi tarjeta a su esposa como si fuera un dulce. Me había cansado de ser la víctima. Al día siguiente era domingo. Me levanté temprano, a las 6 de la mañana, y me arreglé para ir a misa. Me puse mi mejor vestido, me pinté los labios y salí sin hacer ruido. En la iglesia de San Juan Bosco me senté hasta adelante. El padre Javier dio la misa y su homilía fue sobre el perdón. ¡Qué irónico! Dios nos pide perdonar, decía el padre, pero perdonar no significa permitir el abuso. Esas palabras se me clavaron. Perdonar no significa permitir el abuso. Después de misa me quedé sentada en la banca. La iglesia se fue vaciando hasta que solo quedé yo. Ernesto, le hablé a mi esposo muerto. No sé qué hacer. Dime tú. ¿Qué hago? Por supuesto. Ernesto no me contestó, pero algo dentro de mí se aclaró. Yo sabía qué hacer. Solo necesitaba valor para hacerlo. Ese lunes en la mañana, mientras Miguel se iba a trabajar y Verónica seguía dormida, yo salí de la casa con mi bolsa y mi identificación. Fui directo al banco. La sucursal estaba casi vacía. Me atendió una muchacha joven, de unos 25 años, que me sonrió cuando me senté frente a ella. «Buenos días, señora. ¿En qué la puedo ayudar? Quiero saber todas las opciones que tengo para proteger mi dinero», le dije. Me explicó todo. Cuentas individuales, beneficiarios, testamentos, poderes notariales. Yo tomé notas en una libreta que llevaba en mi bolsa. ¿Y si alguien tiene acceso a mi cuenta sin mi permiso?, le pregunté. Puede levantar un reporte, señora. Y si ya movieron dinero, puede proceder legalmente. Legalmente. Contra mi propio hijo. Gracias, mija, le dije. Y salí del banco con la cabeza dándome vueltas. Caminé por la calzada hasta llegar a un café. Me senté, pedí un café con leche y saqué mi libreta. Hice cuentas. Tenía $163,000 en una cuenta, los $850,000 del seguro de Ernesto invertidos y mi pensión de $18,000 al mes. En total, más de 1,000,000 de pesos. No era millonaria, pero tampoco era la viejita pobre que Verónica creía. También tenía esta casa. La escritura estaba a mi nombre. Ernesto y yo la habíamos pagado completamente. Valía alrededor de 2,800,000 pesos, según me había dicho un vecino que trabajaba en bienes raíces. Todo era mío. Todo. ¿Y qué había hecho yo? Permitir que me trataran como sirvienta en mi propia casa. Regresé a casa como a las 2 de la tarde. Verónica estaba en la sala, viendo la tele y comiendo papas. ¿Dónde andaba?, me preguntó sin voltear a verme. Fui al banco. Eso sí la hizo voltear. ¿Al banco? ¿Para qué? Para mis cosas, le dije, y me metí a mi cuarto. Esa noche Miguel llegó cansado del trabajo. Cenamos los tres en silencio. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Verónica fue la primera en hablar. «Suegra, necesitamos hablar». «¿De qué?», pregunté. «De la situación. Miguel y yo hemos estado pensando. Esto no puede seguir así.
tienes razón. No puede seguir así. Ella sonrió como si yo estuviera de acuerdo con lo que iba a decir. Entonces entenderá que necesitamos espacio. Esta casa es grande, sí, pero necesitamos nuestra privacidad, nuestra propia vida. Ah, ¿y qué propones? Miguel intervino, nervioso. Mamá, lo que Vero quiere decir es que, bueno, pensamos que sería mejor si tú te mudaras a un lugar más pequeño, algo más fácil de mantener para ti. Me quedé quieta, con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Que yo me mude? De mi casa. No es que te estemos corriendo, mamá, dijo Miguel rápido. Es solo que, bueno, esta casa es mucha responsabilidad para ti sola. Y nosotros podríamos quedarnos aquí, cuidarla. Y tú estarías más tranquila en un lugar pequeñito. ¿Un lugar pequeñito? Repetí. Verónica se inclinó hacia adelante. Hay unos departamentos nuevos cerca del mercado, de una recámara. Perfectos para usted. Y con lo que le sobre de vender esta casa, puede vivir tranquila el resto de su vida. Ahí estaba. Lo que habían estado planeando todo este tiempo. Querían mi casa. No voy a vender mi casa, dije. Muy despacio. Mamá, piénsalo bien. No hay nada que pensar. Esta es mi casa. La pagué yo con mi esposo durante 20 años. Aquí naciste tú, Miguel. Aquí están todos mis recuerdos. No me voy a ir a ningún lado. Verónica se paró de la mesa, furiosa. Ya ves, te dije que iba a ser necia. Pero cálmate. No me voy a calmar. Llevamos 6 meses viviendo en esta casa, pagando luz, agua, gas, comida, y su mamá ni siquiera nos agradece. Al contrario, nos trata como si fuéramos unos aprovechados. Como si fueran, dije, y me levanté también. Como si fueran. Me robaron 84,000 pesos. Empeñaron mis arracadas. Intentaron usar mi tarjeta para comprar 82,000 pesos en el Liverpool. Eso no es robo. Miguel es su hijo, tiene derecho. Miguel no tiene derecho a nada mientras yo esté viva. Miguel se paró entre las dos. Ya, basta. Las dos. Mamá, Vero, por favor. Verónica me señaló con el dedo. Usted es una vieja egoísta. Tiene todo ese dinero guardado, esta casa enorme, y no quiere compartir nada. ¿Sabe qué? Me tiene harta. Estoy harta de vivir con usted. Pues nadie te está obligando, le dije. La puerta está ahí. Se rió. Una risa fea, burlona. Ah, no. Nosotros no nos vamos a ningún lado. Esta casa también es de Miguel. Es su herencia. Y si no nos la quiere dar ahorita, pues nos esperamos. Total, ¿cuánto le queda? ¿10 años? ¿5? Esas palabras me cayeron como balde de agua fría. ¿Cuánto me queda? Miguel le puso la mano en el brazo a Verónica. Vero, ya. No digas eso. Pero ella se soltó. ¿Qué? ¿Es mentira? Tiene 70 años. No va a vivir para siempre. Y cuando se muera, todo esto va a ser nuestro de todas formas. Solo estamos adelantando lo inevitable. Me quedé parada ahí, viéndolos. A mi hijo que no me defendía. A mi nuera que deseaba que me muriera pronto. Y algo dentro de mí se rompió, no de tristeza, de rabia. Salgan de mi casa, dije. ¿Qué? Dijeron los dos al mismo tiempo. Que salgan de mi casa. Miguel se acercó a mí. Mamá, no digas eso. Estás enojada. Claro que estoy enojada. Tu esposa acaba de decir que está esperando a que me muera para quedarse con lo mío. Y tú ahí sin decir nada. Mamá, ella no quiso decir eso. Sí quise, interrumpió Verónica. Estoy cansada de fingir, cansada de ser la nuera buena. Usted nunca me ha querido, suegra. Siempre me ha visto como si no fuera suficiente para su hijo. Porque no lo eres, le dije. Y fue la primera vez que dije en voz alta lo que había pensado durante años. Verónica agarró su bolsa. Vámonos, Miguel. No me voy a quedar aquí a escuchar esto. Vero, espera, que nos vayamos. Miguel me miró con los ojos rojos. Mamá, vete, Miguel. Vete con tu esposa. Parece que ella es más importante que tu propia madre.
Se quedó ahí parado unos segundos. Luego se fue detrás de Verónica. Escuché la puerta cerrarse y me quedé sola en mi cocina temblando, con las lágrimas corriéndome por la cara. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de decisión, porque ya había tomado una. Se habían acabado las humillaciones, se había acabado ser la viejita tonta que se dejaba de todos. Si así querían guerra, iban a tener guerra, y yo tenía más armas de las que ellos se imaginaban. Miguel y Verónica no volvieron esa noche, ni la siguiente. Al tercer día Miguel me llamó. Mamá, estamos en casa de la mamá de Vero. Solo necesitamos un tiempo. Está bien, le dije, y colgué. No iba a rogarle que volviera. No más. Con la casa vacía, empecé a pensar con claridad. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta y empecé a hacer una lista de todo lo que había pasado, todo lo que me habían hecho, los 84,000 pesos robados de mi cuenta, las arracadas empeñadas, el intento de usar mi tarjeta por 82,000 pesos, los recibos de Verónica que encontré, más de 26,000 pesos en compras que no podían pagar, la propuesta de que vendiera mi casa. Lo escribí todo, con fechas, con cantidades exactas. Luego llamé a mi compadre Arturo, el contador. Habíamos sido amigos desde que Ernesto y yo éramos jóvenes. Rosa María, me dijo cuando contestó. ¿Cómo estás, comadre? Necesito tu ayuda, Arturo. ¿Podemos vernos? Claro. ¿Mañana en el café de siempre? Al día siguiente me arreglé y fui al café donde siempre nos reuníamos. Arturo ya estaba ahí con su portafolio y sus lentes. Tenía 72 años, pero seguía trabajando. Le conté todo, absolutamente todo. Arturo me escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Rosa María, lo que te hicieron es un delito. Retiros no autorizados de tu cuenta. Eso es robo, aunque sea tu hijo. Lo sé. ¿Quieres proceder legalmente? Me quedé callada. ¿Demandar a mi propio hijo? No sé, Arturo. Solo quiero que me dejen en paz, que respeten lo que es mío. Entonces, necesitas proteger tus bienes. Ahora. Tu casa, tu dinero, todo. Pasamos 2 horas hablando de opciones. Arturo me explicó que podía hacer un testamento donde especificara exactamente qué pasaría con mis cosas, que podía poner candados legales en mi casa para que nadie pudiera venderla sin mi consentimiento, que mis cuentas bancarias ya estaban protegidas. También, me dijo, inclinándose hacia adelante, deberías saber cuánto tienes exactamente, no solo en el banco. Tus inversiones del seguro de Ernesto han crecido. ¿Crecido? Sacó unos papeles de su portafolio. Cuando invertiste los 850,000 pesos hace 3 años, te puse en un fondo conservador, pero bueno, con los rendimientos y sin tocar el capital, ahora tienes 1,240,000 pesos. Me quedé con la boca abierta. ¿Más de 1,000,000? Sí. Y eso sin contar tu casa, que vale cerca de 3 millones, y los 163,000 dólares que tienes en tu cuenta corriente. Rosa María, tienes más de 4,5 millones de pesos en activos, 4,5 millones. Yo, Rosa María Delgado, la enfermera jubilada, la viuda que vivía de su pensión. Pero eso no cambia nada, comadre, me dijo Arturo, poniéndome la mano en la mía. El dinero no es lo importante. Lo importante es que tú tienes el control y nadie te lo puede quitar. Salí de ese café sintiéndome diferente, más fuerte. Durante toda mi vida había sido la que ayudaba a otros, la enfermera que cuidaba enfermos, la esposa que apoyaba a su marido, la madre que se sacrificaba por su hijo, siempre pensando en los demás primero. ¿Pero quién pensaba en mí? Esa tarde fui a un despacho de abogados que me recomendó Arturo. Me atendió una licenciada joven, de unos 35 años, que se llamaba Andrea. Señora Delgado, me dijo después de escuchar mi historia, usted tiene todos los elementos legales a su favor. La casa está a su nombre, su dinero es suyo, y lo que hicieron con su tarjeta constituye un delito. ¿Puedo echarlos de mi casa si vuelven? Esa es su casa. Puede pedir que se vayan. Si no lo hacen,
puede iniciar un proceso legal de desalojo, aunque sea mi hijo, aunque sea su hijo. La ley protege a los propietarios, caneo señora. Y usted es la propietaria. Me dio su tarjeta y me dijo que la llamara cuando decidiera qué hacer. Regresé a mi casa y me senté en la sala. En esa sala donde había pasado tantas tardes con Ernesto, donde Miguel había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, años nuevos. Mi casa. No la casa de Miguel, no la casa de Verónica, la mía. Algo que yo nunca había entendido bien hasta ahora. Yo no les debía nada. Les había dado amor, apoyo, dinero, ayuda, durante años. Pero eso no significaba que tenían derecho a quitarme mi dignidad. Recordé lo que dijo el padre Javier en la misa. Perdonar no significa permitir el abuso. Tenía razón. Una semana después, Miguel volvió a llamar. Mamá, ¿podemos hablar en persona? ¿Dónde? En la casa. Por favor. Acepté. Llegó solo. Sin Verónica. Se veía cansado, más delgado. Tenía ojeras. Mamá, me dijo cuando nos sentamos en la sala. Lo siento. Siento todo. ¿Qué sientes exactamente, Miguel? Se pasó las manos por la cara, lo de la tarjeta, lo del dinero, todo. Yo no sé qué me pasó. Vero me decía que tú tenías mucho dinero guardado y que no era justo, que éramos tu familia. Y yo le creí. Tú me robaste, Miguel. Tú, no Verónica. Tú, lo sé. Y te prometo que te lo voy a pagar. Todo. ¿Con qué? Ganas 8,000 pesos al mes. Me robaste $84,000. Tardarías más de un año en pagarme. Y eso sin gastar ni un peso en otra cosa. Se quedó callado. ¿Dónde está Verónica?, le pregunté. En casa de su mamá. Está enojada. Dice que no va a volver mientras tú sigas así. ¿Así cómo? Así de dura. Dice que cambiaste. Me reí. Fue una risa amarga. Claro que cambié, Miguel. Cambié el día que descubrí que mi propio hijo me ve como un banco. Como una herencia esperando a que me muera. Yo nunca dije eso. Pero tampoco lo negaste cuando Verónica lo dijo. Se quedó callado otra vez. ¿Qué quieres, Miguel? ¿Por qué viniste? Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, que seamos una familia otra vez. ¿Como antes? ¿Antes de qué? ¿Antes de que me robaras? ¿Antes de que tu esposa me dijera que está esperando a que me muera? Vero no pensó lo que dijo. Sí, pensó. Y tú lo permitiste. Miguel se paró y caminó hacia la ventana. No sé qué quieres que haga, mamá. Quiero que me respetes. Que respetes lo que es mío. Que entiendas que yo trabajé toda mi vida por lo que tengo. Tu papá y yo nos matamos trabajando para pagar esta casa, para ahorrar ese dinero. No es tu herencia, es mi patrimonio. Y voy a decidir yo qué hago con él. Se volteó a verme. ¿Nos vas a desheredar? Y ahí estaba. Lo único que le importaba. No lo sé todavía, le dije. Pero lo que sí sé es que ya no voy a permitir que me traten como me han tratado. Se acabó. Miguel se quedó parado ahí, sin saber qué decir. Puedes volver a vivir aquí, le dije finalmente. Pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Pagas renta. 4,000 pesos al mes. Compran su propia comida, no tocan mis cosas, no entran a mi cuarto. Y Verónica me pide perdón. De verdad. No un perdón de dientes para afuera, mamá. 4,000 pesos es casi la mitad de mi sueldo. Es menos de lo que pagarían en cualquier otro lado. Y es mi casa, mis reglas. Y si no aceptamos, entonces búscanse otro lugar donde vivir. Se quedó ahí parado unos segundos más. Luego asintió. Voy a hablar con Vero. Tienes una semana para decidir. Después voy a cambiar la cerradura. Se fue sin decir más. Cuando cerré la puerta detrás de él, me apoyé contra ella y solté el aire que había estado aguantando. Había puesto límites. Por primera vez en mi vida, había puesto límites con mi propio hijo. Y aunque me dolía, también me sentía libre. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Los siguientes días fueron extraños.
La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente. No era el silencio pesado de antes, lleno de tensión y miedo. Era un silencio de paz. Por primera vez en 6 meses, la casa volvía a ser mía. Me levanté temprano el martes y fui al notario. Llevaba todos mis papeles, la escritura de la casa, mis estados de cuenta, mi identificación. La notaria, una señora de unos 50 años, me atendió con paciencia. «Quiero hacer un testamento», le dije. «Por supuesto, señora Delgado». «¿Ya tiene idea de cómo quiere distribuir sus bienes?», me quedé pensando. La verdad es que no había pensado bien en eso. Miguel era mi único hijo, pero después de todo lo que había pasado, quiero asegurarme de que nadie pueda quitarme nada mientras yo esté viva, le dije. Y quiero que si algo me pasa, mi casa se venda y el dinero se done a un hospital o a una causa benéfica. ¿No tiene herederos que quiera beneficiar? Tengo un hijo, pero necesito pensar bien si se lo merece. La notaria no hizo preguntas. Me explicó todo el proceso. El testamento tardaría unos días en estar listo. También quiero agregar algo, le dije. Si alguien intenta declararme incapaz o incompetente, quiero que haya documentos médicos que prueben que estoy en pleno uso de mis facultades. Eso es sabio, señora. Puede hacer una evaluación con un geriatra y anexar los resultados. Salí de ahí y fui directo a la clínica donde trabajaba mi amiga Lupita. Ella había sido enfermera conmigo durante 20 años. Ahora trabajaba con un doctor que atendía a personas mayores. «Rosa María», me dijo cuando me vio. ¡Qué milagro! «¿Cómo estás?» «Necesito un favor, Lupita». Nos sentamos en la cafetería de la clínica y le conté todo. Lupita me escuchó moviendo la cabeza, indignada. «¡Ay, comadre! ¡Qué barbaridad! Tu propio hijo. Necesito que un doctor me evalúe, que certifique que estoy bien de la cabeza. Por si acaso, el doctor Ramírez te puede hacer una evaluación completa. Ahorita mismo, si quieres». El doctor Ramírez resultó ser un señor amable de unos 60 años. Me hizo un montón de preguntas, pruebas de memoria, de razonamiento. Me revisó la presión, el corazón, todo. Al final me dijo: «Señora Delgado, usted está perfectamente bien. Tiene la mente clara y la salud de alguien 10 años más joven. Le voy a dar un certificado médico completo». Salí de ahí con mi certificado bajo el brazo. Era una tontería, tal vez, pero me daba tranquilidad. Si Verónica o Miguel intentaban decir que yo estaba senil, yo tenía pruebas de que no era cierto. El miércoles fui al banco otra vez. Esta vez pedí hablar con el gerente. «Señor», le dije, «necesito asegurarme de que nadie más que yo pueda acceder a mis cuentas. Nunca, aunque digan ser mi familia». El gerente, un señor joven con traje, revisó mi cuenta en la computadora. «Aquí veo que hubo movimientos no autorizados hace unos meses». «Exacto. Mi hijo tomó mi tarjeta sin permiso. ¿Quiere levantar un cargo por fraude?» Me quedé callada. ¿Fraude? Eso significaría meter a Miguel en problemas legales serios. «No», dije finalmente. «Solo quiero que no vuelva a pasar. ¿Entendido? Voy a poner alertas en su cuenta. Cualquier movimiento grande la vamos a llamar para confirmar. Y le voy a dar una nueva tarjeta con chip de seguridad extra». También me enseñó cómo revisar mi cuenta desde mi celular. Yo no era muy buena con la tecnología, pero aprendí. Descargué la aplicación del banco y me quedé 1 hora practicando hasta que le agarré el modo. Ahora podía ver mi dinero en cualquier momento. Nadie me iba a volver a robar. El jueves Miguel me llamó. «Mamá, ya hablé con Vero. Dice que acepta las condiciones, pero quiere hablar contigo primero, a solas». No me gustaba la idea, pero acepté. «Que venga mañana, a las 10 de la mañana». El viernes a las 10 en punto tocaron la puerta. Era Verónica. Venía arreglada, con el pelo planchado y maquillaje. Se veía nerviosa. «Pase», le dije. Nos sentamos en la sala. Yo en el sillón grande de Ernesto. Ella en el sofá. «Suegra». Empezó y su voz sonaba diferente, más suave. «Quiero pedirle perdón». Me quedé callada, esperando.
Yo me dejé llevar. Miguel y yo estábamos desesperados por el dinero, su apartamento, las deudas. Y cuando él me dijo que usted tenía ahorros, pensé que no era malo pedirle ayuda. No me pidieron ayuda, Verónica. Me robaron. Se le llenaron los ojos de lágrimas, lo sé. Y estuvo mal, muy mal. Pero de verdad necesitábamos ese dinero. ¿Para qué? Para comprarte ropa cara, perfumes, uñas de acrílico, bajo la cabeza. También tenía deudas, de antes, tarjetas de crédito que Miguel no sabía. Pensé que podía pagarlas con su dinero. Ahí estaba la verdad. Verónica tenía deudas secretas. ¿Cuánto debes?, le pregunté. Como 95,000 pesos, 95,000 pesos. Por eso necesitaba tanto dinero. Eso no es mi problema. Verónica, lo sé, pero por favor, déjenos volver. Vamos a pagar la renta. Vamos a respetar sus reglas. Se lo juro. La vi ahí sentada, llorando, y por un momento sentí lástima. Pero luego recordé cómo me había tratado, cómo había empeñado mis arracadas, cómo me había dicho que estaba esperando a que me muriera. Si vuelven, le dije, van a seguir mis reglas. Pagan 4,000 pesos de renta el primero de cada mes. Si se atrasan, los echo. No tocan mis cosas. No entran a mi cuarto. Y me tratan con respeto. Si me vuelves a hablar como me hablaste, te vas ese mismo día. ¿Entendido? Sí, suegra. Entendido. Y otra cosa. Quiero que vendas lo que compraste con mi dinero. Los electrónicos, la ropa cara, todo. Y me devuelvas lo que puedas. Todo. Todo. Considéralo el primer pago de los 84,000 pesos que me robaste. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Está bien. ¿Cuándo pueden volver? ¿Hoy? ¿Mañana? Hoy voy a limpiar su cuarto y voy a guardar cosas. Y Miguel me trae el primer pago de la renta mañana en la mañana. En efectivo, Verónica asintió y se paró. Gracias, suegra. No la vamos a defraudar. Cuando se fue, me quedé sentada en la sala. No sabía si había hecho lo correcto. Parte de mí quería decirles que no volvieran nunca. Pero otra parte, la parte de madre, todavía quería creer que podían cambiar. Esa tarde fui al cuarto que habían ocupado Miguel y Verónica. Estaba hecho un desastre, ropa tirada, cosas por todos lados. Empecé a limpiar. En el closet encontré más cosas. Cajas de zapatos que nunca se habían usado, blusas con las etiquetas puestas, perfumes caros. Todo comprado con mi dinero. También encontré un cuaderno, era de Verónica. Lo abrí, aunque sabía que no debía. Estaba lleno de cuentas, listas de lo que me habían sacado, planes de cómo convencer a Miguel de pedirme más. Y al final, una nota que decía: cuando la vieja se muera, vender la casa. Con 3 metros podemos pagar todo y nos sobra. Cerré el cuaderno y lo guardé en mi cuarto. Era evidencia, por si acaso. El sábado en la mañana, Miguel llegó con una bolsa. Adentro había 4,000 pesos en billetes. Es la renta de este mes, mamá. Conté el dinero frente a él y lo guardé en mi cartera. Pueden mudarse hoy, le dije. En la tarde llegó una camioneta con sus cosas. No era mucho. Ropa, algunos muebles que habían tenido en su apartamento. Verónica ni me volteó a ver cuando entró. Para la noche ya estaban instalados otra vez, pero esta vez era diferente. Yo no era la misma Rosa María de antes. Ahora yo ponía las reglas en mi propia casa, y si no les gustaba, ya sabían dónde estaba la puerta. Las primeras 2 semanas fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Miguel se iba a trabajar temprano y regresaba tarde. Verónica se la pasaba en su cuarto o salía a buscar trabajo, aunque yo nunca la vi traer una solicitud o hablar de entrevistas. Comían en su cuarto. Yo comía en la cocina. Casi no nos hablábamos. El 1 de octubre llegó y yo esperé la renta. Miguel llegó del trabajo y se sentó en la sala. Mamá, sobre la renta. Son 4,000 pesos. Quedamos en eso. Lo sé, pero este mes estuvo muy pesado. Tuve que pagar unas cosas y... Miguel, quedamos en que pagabas el 1 de cada mes. Hoy es 1. ¿No me puedes dar unos días?
No, porque unos días se vuelven una semana. Y una semana se vuelve un mes. Y al final no pagas nada. Se veía incómodo, moviendo las manos. Es que Vero también necesitaba dinero para... No me importa para qué necesitaba dinero, Verónica. La renta es la renta. Mamá, por favor, te prometo que el día 15 te pago. Me quedé pensando, si les daba chance ahora, nunca me iban a tomar en serio. Está bien, le dije, pero si el día 15 no me pagas, se van. Y no es amenaza, es en serio. Sí, mamá. El 15, te lo juro. El 15 llegó. Miguel venía llegando del trabajo cuando lo alcancé en la puerta. La renta, le dije nomás. Mamá, dame chance de cenar. La renta, Miguel. Suspiró y sacó su cartera. Contó los billetes. Solo había 2.500 pesos. Es lo que tengo ahorita. El resto te lo doy la próxima semana. Miguel, quedamos en 4.000 pesos. Ya sé. Pero no me alcanzó. Vero se enfermó y tuve que comprar medicinas. ¿Se enfermó de qué? De la garganta. Necesitaba antibióticos. Miré los 2.500 pesos que me estaba ofreciendo. Luego lo miré a él. ¿Sabes qué, Miguel? Estoy cansada de las excusas. Siempre es algo. Que si Miguelito se enfermó, que si necesitaban para la renta, que si las medicinas. Siempre hay algo, porque siempre hay algo, mamá. Así es la vida. Sí, pero yo no soy tu banco. No soy tu solución a todos tus problemas. En eso salió Verónica de su cuarto. Traía pants y una blusa vieja. Se veía desarreglada. ¿Qué pasa? ¿Por qué están gritando? No estamos gritando, dije. Solo estoy pidiendo la renta que me deben. Ay, suegra, ya estuvo. Miguel le está dando lo que tiene. Nael le está dando la mitad. Quedamos en 4.000 puntos. Verónica puso los ojos en blanco. Sabe que es su problema, que es bien aferrada. Le estamos dando dinero y todavía se queja. Me están dando la mitad de lo que prometieron. Y sí, me voy a quejar. Pues si tanto le molesta que vivamos aquí, dígalo. Total, esta casa algún día va a ser de Miguel de todas formas. Ahí va otra vez con lo mismo. Esta casa es mía mientras yo esté viva. Y si siguen así, puede que nunca sea de Miguel. ¿Nos está amenazando?, dijo Verónica, acercándose a mí. No, los estoy poniendo en su lugar. Miguel se metió entre nosotras. Ya a las 2. Mamá, aquí tienes los 2.500 jalas. La próxima semana te doy el resto. ¿Sale? Tomé el dinero y me fui a mi cuarto sin decir nada más. Esa noche los escuché pelear. Te dije que tu mamá nos iba a estar chingando con la renta, decía Verónica. Solo quiere que cumplamos lo que prometimos. ¿Y nosotros qué? ¿No cuenta que yo me estoy muriendo de aburrimiento en esta casa? Que no puedo ni respirar porque tu mamá está todo el tiempo checando qué hago. Entonces busca trabajo. Ya estoy buscando. ¿Dónde? Porque yo no te he visto salir a ninguna entrevista. Ay, cállate. Tú no sabes nada. No pude escuchar más. Me puse mis audífonos y traté de dormir. Pasó otra semana y Miguel no me dio el resto de la renta. Cuando le pregunté, me dijo que le habían descontado del sueldo por llegar tarde. ¿Llegaste tarde? ¿Cuántas veces? 3 veces este mes. Miguel, vas a perder tu trabajo. No voy a perderlo. Solo me descontaron. Pero yo veía que sí iba a perderlo. ¿Y entonces qué? Iban a vivir de mi dinero otra vez. Un sábado en la mañana decidí ir al súper, tratar de hacer la despensa. Cuando regresé, Verónica estaba en mi cocina, usando mis sartenes, cocinando con mis ingredientes. Verónica, ¿qué haces? Estoy haciendo de comer. ¿Se le ofrece algo? Estás usando mis cosas. Quedamos en que ustedes compraban su comida. Ay, suegra, es solo un poco de aceite y unos huevos. No se va a morir por eso, no es el punto. El punto es que no respetas lo que quedamos. Dejó de cocinar y se volteó a verme. ¿Sabe qué? Estoy harta. Harta de sus reglas. Harta de vivir en esta casa donde no puedo ni usar un huevo sin que me reclame. Entonces vete. ¿Qué? Que te vayas. Nadie te está obligando a quedarte. Se rió. Esa risa burlona que ya me conocía. No me voy a ir. Esta casa también es de Miguel. Y yo soy su esposa.
Tengo tanto derecho de estar aquí como usted. No, no lo tienes. La casa es mía y yo decido quién vive aquí. En eso llegó Miguel. ¿Qué pasó ahora? Tu esposa está usando mis cosas sin permiso, le dije. Mamá, son solo unos huevos. No son solo unos huevos, Miguel. Es el principio. Quedamos en algo y no lo respetan. Ninguno de los dos. Miguel se pasó la mano por el pelo, frustrado. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que nos muramos de hambre? Quiero que cumplan lo que prometieron, que compren su comida, que paguen su renta completa, que me respeten. Verónica aventó el sartén en el fregadero. Ya estuvo bueno, ¿me voy? ¿A dónde? Preguntó Miguel. A donde sea. No me voy a quedar aquí a aguantar esto. Agarró su bolsa y salió azotando la puerta. Miguel me miró con reproche. ¿Contenta? No, Miguel, no estoy contenta. Estoy cansada. Cansada de que no me escuchen. Cansada de ser la mala del cuento cuando lo único que pido es respeto. Vero tiene razón. Cambiaste. Ya no eres la mamá que yo conocía. Tienes razón. Cambié. Cambié porque me cansé de que me pisotearan. Y si eso te molesta, lo siento. Pero no voy a volver a ser la tonta de antes. Miguel se fue cuquijoy a su cuarto y no salió en todo el día. Yo me quedé en la sala preguntándome si había hecho mal en ponerles límites, si había sido muy dura. Pero luego recordé todo lo que me habían hecho y supe que no. Al día siguiente era domingo. Me arreglé y me fui a misa temprano. Después de la misa, el padre Javier me llamó. Rosa María, ¿cómo estás? Te veo preocupada. Le conté todo. El padre me escuchó con atención. Hija, me dijo. Cuando terminé, tú no estás haciendo nada malo. Poner límites no es falta de amor, es amor propio. Y eso es importante también. Pero ¿y si pierdo a mi hijo por esto? Si lo pierdes por pedirle respeto, entonces él ya se había perdido hace tiempo. Esas palabras me dieron paz. Cuando regresé a casa, Miguel estaba en la sala esperándome. Mamá, tenemos que hablar. Dime. Vero y yo estuvimos hablando. Ya buscamos un cuarto que rentar. Nos vamos a ir en 2 semanas. Sentí un dolor en el pecho, pero no dije nada. ¿Es lo que quieren? Es lo mejor. Para todos. Ya no podemos vivir así. Con tanta tensión, ¿está bien? Pero mamá, necesito que me prestes dinero para el depósito del cuarto. Son 6,000 pesos. Ahí estaba. Otra vez pidiendo dinero. No, Miguel. ¿Cómo que no? Que no te voy a prestar si se quieren ir adelante. Pero no con mi dinero. Mamá, ¿cómo vamos a pagar el depósito entonces? No lo sé, hijo. Pero no es mi problema. Son ustedes los que se quieren ir. Pero es que no tenemos de dónde sacar 6,000 pesos. Verónica puede vender más cosas. O pueden pedir prestado a su familia. O buscar un lugar más barato. Hay opciones. O sea que nos quieres ver en la calle. No, Miguel. Lo que quiero es que aprendan a resolver sus propios problemas. Durante años he sido yo la que resuelve todo, la que da dinero, la que ayuda. Pero ya no más. Miguel se paró, furioso. Eres un egoísta. Tienes todo ese dinero guardado y no quieres ayudar a tu propio hijo. Tengo ese dinero porque trabajé 50 años por él. Porque tu papá y yo nos sacrificamos. Y no voy a gastármelo en arreglarle la vida a un hijo de 42 años que debería poder mantenerse solo. ¿Sabes qué? Ya no te necesito. Ni a ti ni a tu dinero. Nos vamos a ir y no vamos a volver. Como quieras, Miguel. Se fue a su cuarto hecho una furia. Yo me senté en el sofá y me puse a temblar. No de miedo, de tristeza. ¿De verdad estaba perdiendo a mi hijo? Pero luego pensé, realmente lo tenía. El Miguel que yo conocía, el que yo crié, nunca me hubiera robado. Nunca me hubiera faltado al respeto. Nunca me hubiera tratado como cajero automático. Ese Miguel se había ido hacía mucho tiempo. Y yo tenía que aceptarlo. Esa noche lloré. Pero no fueron lágrimas de arrepentimiento. Fueron lágrimas de duelo. Por el hijo que había perdido. Por la familia que nunca iba a tener.
pero también fueron lágrimas de liberación, porque por fin estaba siendo fiel a mí misma, y eso, aunque doliera, era lo correcto. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que haya sido menospreciado por su familia? Déjame un comentario. Me encanta leer sus historias. Pasaron 2 semanas, las más tensas de mi vida. Miguel y Verónica se movían por la casa como fantasmas. No me hablaban. Yo tampoco les hablaba a ellos. Comíamos en horarios diferentes. Yo me encerraba en mi cuarto, ellos en el suyo. La casa se sentía como un campo de batalla en pausa. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago. Me preguntaba si ese sería el día en que finalmente se irían, o si cambiarían de opinión. Pero los días pasaban y nada cambiaba. Los veía empacar poco a poco. Una caja aquí, una bolsa allá. Movimientos silenciosos que decían más que 1000 palabras. El día que se iban, me levanté temprano. Hice café y me senté en la cocina, esperando. A las 9 de la mañana empezaron a sacar sus cosas. Cajas, bolsas, maletas. Una camioneta prestada estaba afuera. Miguel pasaba frente a mí cargando cosas y ni me volteaba a ver. Verónica tampoco. Era como si yo fuera invisible. Cuando ya casi habían terminado, Miguel entró a la cocina. Se quedó parado en la puerta. «Ya nos vamos», dijo. «Que les vaya bien», le contesté. Se quedó callado un momento. Luego preguntó, «¿No vas a decir nada más? ¿Qué quieres que diga, Miguel?» «No sé. Algo. Lo que sea». Me levanté y lo miré a los ojos. «Te voy a decir lo que tengo que decir. Te quiero, Miguel. Eres mi hijo y siempre te voy a querer. Pero no te voy a dejar que me faltes al respeto. No voy a dejar que me robes. No voy a ser el banco al que vienes cada vez que necesitas dinero. Si quieres tener una relación conmigo, va a ser una relación de respeto. De los 2 lados. Pero si lo único que buscas es mi dinero o mi casa, entonces mejor no busques nada». Miguel apretó la mandíbula. Sabía que ibas a decir algo así. Porque es la verdad. ¿Y yo qué? ¿No cuento? Soy tu hijo. Lo único que tienes. Precisamente por eso me duele tanto que me hayas tratado como me trataste. Porque eres lo único que tengo. Y tú me robaste. Me faltaste al respeto. Dejaste que tu esposa me humillara. Pero nunca te humilló, ¿no? Cuando dijo que estaba esperando a que me muriera para quedarse con mi casa. Cuando me trató de senil. Cuando empeñó mis arracadas sin preguntarme. Cuando intentó usar mi tarjeta para comprar 82,000 pesos. Miguel no dijo nada. Solo bajó la mirada. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Miguel? No es el dinero, no son las cosas. Es que me viste como un objeto, como algo que usar. No como tu mamá, no como la persona que te dio la vida, que te cuidó cuando estabas enfermo, que trabajó doble turno para que tuvieras tus útiles escolares, que se quedó sin comprarse ropa para que tú tuvieras zapatos nuevos. Se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas. ¡Mamá! ¡No! ¡Déjame terminar! Durante toda tu vida yo te di todo lo que pude, a veces más de lo que podía, y nunca te pedí nada a cambio. Solo quería que fueras feliz, que fueras un hombre de bien. Pero en algún momento del camino te perdiste. Y yo también me perdí. Me perdí en ser la mamá que siempre dice que sí, la que siempre da, la que nunca dice no. Una lágrima le rodó por la mejilla. Pero no dijo nada. Puedes irte, Miguel. La puerta está abierta. Pero si algún día quieres volver, va a ser bajo mis condiciones. No las tuyas. No las de Verónica. Las mías. Y esas condiciones son simples: respeto, honestidad y responsabilidad. Si puedes darme eso, siempre vas a tener un lugar aquí. Pero si no puedes, entonces es mejor que cada quien siga su camino. No voy a volver, dijo, y le tembló la voz. Entonces adiós, hijo. Se quedó parado ahí unos segundos más. Por un momento pensé que iba a decir algo, que iba a pedir perdón de verdad, que iba a abrazarme, pero no lo hizo. Se dio la vuelta y se fue. Escuché la camioneta arrancando.
El sonido se fue alejando hasta que ya no se oyó nada y me quedé sola en mi casa. Me senté en la mesa de la cocina y me quedé viendo el café que ya estaba frío. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo me quedó un vacío enorme en el pecho. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. Eso fue hace un año entero sin ver a Miguel, sin hablar con él, sin saber de él. Al principio fue muy difícil. Me la pasaba esperando que llamara, que tocara la puerta, que mandara un mensaje. Nada, lloré mucho esas primeras semanas. Me despertaba en las noches preguntándome si había hecho lo correcto, si había sido muy dura, si debía haberle dado el dinero para el depósito del cuarto. Pero luego recordaba todo lo que había pasado. Los 84,000 pesos robados, las arracadas empeñadas, el intento de usar mi tarjeta por 82,000 pesos, la propuesta de vender mi casa, las palabras de Verónica. ¿Cuánto le queda? ¿10 años? ¿5? Y sabía que no, que había hecho lo correcto. Los primeros meses fueron los más difíciles. Me la pasé sola en la casa. Muy sola. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía, demasiado silenciosa. Había días en los que no quería levantarme de la cama. Días en los que solo me quedaba acostada, viendo el techo, preguntándome qué sentido tenía todo. Pero luego me obligaba a levantarme, a bañarme, a vestirme, a salir. Porque Ernesto no hubiera querido verme así. Él hubiera querido que siguiera adelante. Poco a poco me fui acostumbrando a la soledad. Y descubrí algo sorprendente. Estar sola no es lo mismo que sentirse sola. Volví a invitar a mis amigas a tomar café. Lupita venía los martes, mi vecina Beatriz los jueves, mi comadre Mercedes los domingos después de misa. Te ves diferente, me dijo Lupita un día, como más liviana. Me siento liviana, le contesté. Y era verdad, ya no tenía que estar checando que no me robaran. Ya no tenía que aguantar comentarios hirientes. Ya no tenía que ser la sirvienta en mi propia casa. Era libre. Empecé a hacer cosas que nunca hacía. Me compré ropa nueva. Me pinté el pelo. Me puse las arracadas que había recuperado de la casa de empeño. Salí a caminar todas las mañanas al parque. Conocí a otras señoras que también caminaban. Nos hicimos amigas. A veces después del parque nos íbamos a desayunar juntas. Una de ellas, doña Carmela, tenía una historia parecida a la mía. Su hija la había dejado sin un peso. Pero ya no me amarga, me decía. Aprendí que una no puede vivir esperando que los hijos cambien. Uno tiene que vivir su propia vida. Tenía razón. Una tarde, como 6 meses después de que Miguel se fuera, estaba en el mercado comprando verduras cuando vi a Miguelito, mi nieto. Ya tenía 16 años. Estaba con unos amigos, riéndose. Cuando me vio, se le cayó la sonrisa. «¿Abuela? Miguelito», le dije, y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Se acercó a mí dejando a sus amigos atrás. «Abuela, yo no sabía que...» «¿Cómo estás, mijo?» «Bien». «Bueno, más o menos. Mis papás se la pasan peleando. Se cambiaron como 4 veces de casa porque no les alcanza para la renta. Me dolió escuchar eso, pero no me sorprendió. ¿Y tú? ¿Estás bien?» «Sí. Estoy trabajando después de la escuela. En una tienda. Para ayudarles. Ese niño que tendría que estar estudiando, disfrutando su adolescencia, estaba trabajando para mantener a sus papás. Miguelito, ¿me das tu número? Para que hablemos de vez en cuando». Me lo dio. Y desde ese día empezamos a mandarnos mensajes. No le conté nada de lo que había pasado con sus papás. Él tampoco preguntó mucho. Solo hablábamos de su vida, de la escuela, de sus planes. «Quiero estudiar enfermería, abuela, como tú». Esas palabras me llenaron el corazón. Hace 2 meses Miguelito me llamó. «Abuela, ¿puedo ir a visitarte?» «Claro, mijo. Cuando quieras». Vino un sábado. Llegó con su uniforme de la tienda. Se veía cansado, más grande, más hombre. Nos sentamos en la sala y platicamos durante horas.
Me contó todo, cómo sus papás seguían sin trabajo estable, cómo Verónica le echaba la culpa a todo el mundo menos a ella misma, cómo Miguel se la pasaba triste y enojado. Papá habla de ti, me dijo. Dice que te extraña, pero que no puede llamarte porque tiene orgullo. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que los dos son tercos, pero también pienso que, bueno, que a veces uno tiene que poner límites, aunque duela. Ese niño tenía más sabiduría que su propio papá. Mira, Miguelito, le dije, no sé si algún día tu papá y yo vamos a arreglar las cosas, pero lo que sí sé es que tú y yo no tenemos por qué estar peleados. Tú puedes venir cuando quieras. Esta siempre va a ser tu casa. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, abuela. Desde ese día, Miguelito viene a visitarme cada 2 semanas. A veces se queda a dormir. Platicamos, vemos películas, le cocino sus comidas favoritas, me cuenta de sus planes. Quiere estudiar enfermería, como tu abuela, y le estoy ayudando con dinero para sus estudios. No mucho, lo suficiente para que no tenga que trabajar tantas horas y pueda estudiar mejor. Es nuestro secreto, le digo. No le digas a tus papás, entiende. Hace un mes Miguelito me dijo algo que me dejó pensando. Abuela, papá quiere hablar contigo. Me lo dijo, pero no se atreve. ¿Y qué quiere decirme? Que se equivocó, que lo siente. Si de verdad lo siente, que me llame, que venga, que me lo diga él. Pero Miguel no ha llamado y yo no voy a buscarlo. Porque una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. Yo puedo perdonar lo que me hizo, pero no voy a olvidarlo y no voy a permitir que vuelva a pasar. Si algún día Miguel toca mi puerta, lo voy a recibir, lo voy a escuchar. Y si de verdad está arrepentido, si de verdad cambió, tal vez podamos reconstruir algo, pero va a ser una relación nueva, diferente, con límites claros, con respeto mutuo, o no va a hacer nada. Hoy es sábado. Me levanté temprano, como siempre. Me hice mi café. Me senté en la mesa de la cocina donde han pasado tantas cosas. La casa está en silencio, pero ya no me molesta. Es un silencio tranquilo, pacífico. Pensé en todo lo que pasó este último año, en cómo cambié, en cómo aprendí a poner límites, en cómo recuperé mi dignidad. No fue fácil. Hubo días en los que quise llamar a Miguel y decirle que volviera, que olvidara todo, que volviera a ser como antes, pero luego recordaba que como antes significaba ser robada, humillada, usada, y no, ya no. Porque algo que aprendí en estos 70 años de vida es esto: el amor no se mendiga, el respeto no se ruega y la dignidad no se negocia. Ahorita en la tarde va a venir Miguelito. Vamos a hacer pozole juntos. Es su comida favorita. Luego vamos a ver una película. Probablemente se va a quedar a dormir. Y mañana después de misa, van a venir Lupita y Mercedes a comer. Mi casa volvió a tener vida, pero una vida diferente. Una vida que yo elegí. Una vida con gente que me respeta, que me quiere, que me valora. No es la familia que yo imaginé cuando era joven. No es la familia que soñé tener. Pero es mi familia, la que yo construí, la que yo elegí. Y eso es suficiente. Soy Rosa María Delgado. Tengo 71 años. Fui enfermera durante 45 años. Estuve casada con el amor de mi vida durante 48 años. Tengo un hijo que no me habla, pero también tengo un nieto que me adora. Tengo amigas que me acompañan. Tengo mi casa. Tengo mi dinero. Tengo mi paz. Y sobre todo, tengo mi dignidad, que es lo único que nunca debí haber dejado que me quitaran. La puerta de mi casa está abierta para quien quiera entrar con respeto, pero está cerrada para quien solo quiera entrar a tomar lo que no es suyo. Ya aprendí la lección, y aunque me dolió aprenderla, valió la pena, porque ahora, por fin, soy dueña de mi vida, y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me la va a quitar. Miro por la ventana y veo el sol brillando. Es un día bonito, me sirvo más café.
Le pongo azúcar y un poquito de canela como me gusta. Y sonrío, porque estoy bien, estoy en paz. Y eso, después de todo lo que pasé, es un milagro. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete para más historias de mujeres que recuperaron su dignidad. Y cuéntame en los comentarios, ¿conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Compártela. Nunca sabemos quién necesita ese empujón para defenderse, porque nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo. Nunca es tarde para decir, ya basta. Nunca es tarde para empezar de nuevo.